A ver, permítanme. Consideremos el siguiente enunciado. El automóvil arranca si el tanque tiene gasolina y la batería tiene corriente. Entonces, de este enunciado nosotros tenemos que sacar lo que son las proposiciones. En este caso, el automóvil arranca, lo pondríamos en la variable P. El automóvil arranca. Si el tanque tiene gasolina y la batería tiene corriente. Entonces, la siguiente proposición sería el tanque tiene gasolina. La ponemos en la variable Q. La siguiente, la batería tiene corriente. Lo pondríamos en la variable R. Y nosotros en simbología podríamos decir P es igual a Q y R. Es decir, P, el automóvil arranca, si Q, el tanque tiene gasolina, I, el conector, y R. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Pueden ir escribiendo en lo que viene siendo el chat? Ok, perfecto. Entonces, ese es el operador AND. Pero tenemos lo que es su tabla de verdad. La tabla de verdad funciona de la siguiente manera. Nosotros tenemos dos proposiciones, en este caso A y B. Entonces, cuando el valor de A sea igual a verdadero y el valor de B sea igual a verdadero, entonces el resultado va a ser verdadero. ¿Por qué? Por la definición. La misma definición nos dice conectar dos proposiciones que se deben de cumplir, es decir, ambas deben de ser verdaderas para que se obtenga un resultado verdadero. Entonces, ambas son verdaderas, tanto A como B, por lo tanto, el resultado es verdadero. ¿Qué pasa si una de las proposiciones es falsa? Por ejemplo, cuando A es verdadero y cuando B es falso, entonces el resultado va a ser falso. Cuando A es falso y B es verdadero, entonces el resultado va a ser falso. Y cuando ambas sean falsas, el resultado va a ser falso. Entonces aquí tenemos que tener una nota. Decimos que una tabla de verdad es una tabla que muestra los valores de verdad de una proposición compuesta para cada combinación de valores de verdad que se pueden asignar a sus componentes. En este caso, los valores de verdad vienen siendo la combinación de verdadero y falso entre ambas proposiciones. Es decir, verdadero y verdadero, verdadero y falso, falso y verdadero, verdadero y verdadero. Los valores de verdad son el falso y el verdadero. ¿Duda con esto? Ok. Entonces vamos a continuar. Ok, todo bien. Entonces, este es el operador AND. Al operador lógico AND también se le conoce como la multiplicación lógica. ¿Por qué? Si nosotros lo viéramos como una multiplicación, es decir, si le asignamos el valor de verdadero igual a 1 y al valor de falso igual a 0, tendríamos, por ejemplo, aquí sería verdadero, verdadero es igual a verdadero. Suponiendo que verdadero es igual a 1. Y suponiendo que falso es igual a 0. Entonces, 1 por 1 igual a 1. 1 por 0 igual a 0. 0 por 0 igual a 0. Aquí sería 0 por 1. Este aquí es un 1. 0 por 1 es igual a 0 y 0 por 0 es igual a 0. Entonces, por eso también al operador AND se le dice que es la multiplicación lógica. ¿Se entiende el por qué? ¿Todo bien? ¿Por qué más o menos? ¿Qué es lo que falla? Traten de utilizar el chat. Si hablan por micrófono no los escucho porque están silenciados.
Esto es porque no quiero que se escuche mi voz y luego la vuelvo a escuchar yo y se crea como un tipo de loop. Entonces están en silencio. Ok, la última parte. Vamos a ver esto. ¿Por qué se le dice que el operador AND es una multiplicación lógica? Si nosotros, estos valores, 1 AND 1 es igual a 1, 1 AND 0 es igual a 0, 0 AND aquí debería de ser 1 igual a 0 y 0 AND 0 es igual a 0, si nosotros la tabla de verdad la transformáramos si nosotros lo transformáramos suponiendo que verdadero es igual a un 1 y falso es igual a 0. ¿Ok? Vemos la tabla de verdad. Decimos que verdadero y verdadero tendría que ser en la multiplicación 1 and 1 es igual a 1. Es decir, verdadero y verdadero es igual a verdadero. Ahora, 1 and 0 es igual a 0. Supondríamos que sería 1, verdadero and falso es igual a falso. Si lo vemos como una multiplicación, sería 1 por 1 es igual a 1. 1 por 0 es igual a 0. 0 por, este es un 1, igual a 0. Y 0 por 0 igual a 0. Sería exactamente lo mismo que esto. ¿Sí? Ahora, al operador AND también se le llama conjunción. Esto hay que tenerlo muy presente. Conjunción. Operador AND es conjunción. Y la definición del operador AND es que nos dice que conecta dos proposiciones que se deben de cumplir, es decir, ambas, para que se pueda obtener un resultado verdadero. Si hacemos la tabla de verdad, nos damos cuenta que en la única forma de combinación de los valores de verdad es donde ambos se cumplen. ¿Sí? Todos los demás son falsos. Todas las demás combinaciones que existen entre los valores de verdad son falsos. Simplemente aquel que en los dos son verdaderos, entonces da un resultado de verdadero. ¿Queda claro? ¿Sí se entendió mejor? Ok, bueno, continuamos. Entonces, este es el operador lógico AND, también llamado multiplicación lógica. Es lo que tienen que tener en cuenta. Para que sea verdadero, tiene que ser cuando los dos valores de verdad sean verdaderos. Ahora vamos con el operador OR. ¿Qué nos dice que el operador OR? Con este operador se obtiene un resultado verdadero cuando alguna de las proposiciones es verdadera. Aquí estamos viendo que cuando una de las proposiciones es verdadera y su símbolo es este. Este es el operador OR o también llamado operador O. El ejemplo, si tenemos el siguiente enunciado, una persona puede entrar al cine si compra su boleto o le regalan un pase. Entonces, este enunciado lo vamos a dividir en proposiciones.
Primera proposición, una persona puede entrar al cine. Lo ponemos en la variable P, una persona entra al cine. Después, compra su boleto. Lo ponemos en la variable Q, compra su boleto. O, el operador lógico O, le regalan su pase, otra proposición, la ponemos en la variable R. Entonces, usando notación lógica, podemos decir P, esta P, es igual a Q o R. Q o R. Una persona entra al cine si compra su boleto o le regalan un pase. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Queda claro esta parte? Ok. Perfecto. Entonces, la tabla de verdad del operador OR sería la siguiente. Recuerden la definición. Se obtiene un resultado verdadero cuando alguna de las proposiciones es verdadera. Se obtiene un resultado de verdadero cuando alguna de los valores de verdad o de las proposiciones es verdadera. ¿Se dan cuenta? Entonces, si la proposición A es verdadera y la proposición B es verdadera, decimos que A o B, por lo tanto, es verdadero. Si la proposición A es verdadera y la proposición B es falsa, decimos que es verdadero. ¿Por qué? Porque la proposición A es verdadera. Entonces existe un valor de verdad que me dice al hacer el operador OR que va a ser el resultado verdadero. Esta es la tabla de verdad. La que sigue, falso o verdadero, tenemos verdadero, por lo tanto el resultado es verdadero. Y la última, falso y falso, quiere decir que ambas proposiciones son falsas, por lo tanto mi resultado va a ser falso. Al operador OR también se le llama que es una operación de disyunción. Entonces, el operador AND es un operador de conjunción o también conjunción y el operador OR es de disyunción. Así es. En el AND se tiene que cumplir. En AND se tiene que cumplir. ¿Cómo? Las dos y en OR se debe de cumplir una. Sí, así es. En el operador AND, si nos damos cuenta, pongo su tabla de verdad. La única opción o la única condición que tenemos que tener para que un valor sea verdadero es cuando ambas son verdaderas. A esta conjunción. En la disyunción decimos que es cuando cualquiera tenga un valor de verdadero. La única que no se cumple como verdadero es cuando ambas son falsas. ¿Sí? Si al operador AND le decíamos que era la multiplicación lógica, el operador OR o disyunción es la suma lógica. Ya que, si volvemos a hacer, si decimos que verdadero es igual a 1 y falso es igual a 0, entonces 1 más 1 sería igual a 2, pero vamos a redondearlo solo en 1 porque estamos usando 1 y 0, entonces sería 1. 1 más 1 igual a 2, pero es 1. 1 más 0 es igual a 1. 0 más 1 es igual a 1 y 0 más 0 es igual a 0. Entonces por eso se le llama también como suma lógica al operador OR o a la disyunción. ¿Dudas? Ese es como el hack. O sea, el hack es decir, ok, el operador AND es la multiplicación. El operador OR es la suma. Entonces en uno multiplico y en el otro sumo. Y así puedo sacar lo que viene siendo mi tabla de verdad de cada uno de ellos. ¿Estamos?
Ok, todo bien. Entonces continuamos. Operador NOT. Entonces, el operador NOT o no tiene como función negar la proposición. La negación o complemento, también es llamado como complemento, de una función es el valor contrario. ¿Cómo es esto? Entonces, tenemos esta tabla de verdad. Si nosotros tenemos una proposición A y queremos sacarle el complemento o sacarle la negación, es decir, cuando es verdadero, simplemente digo que el resultado es falso. Cuando es falso, el resultado es verdadero. Simplemente es el complemento o la negación de la proposición, el valor contrario a lo que está proponiendo. Ese es el operador NOT o no. Sencillo, ¿verdad? ¿Duda con el operador NOT? No, ok. Ahora vamos a pasar a lo que viene siendo la proposición condicional. Una proposición condicional es aquella que está formada por dos proposiciones, simples o compuestas, en este caso P y Q, y se indican de la siguiente manera. Si P, entonces Q. Así es como se debe de leer. Si P, entonces Q. Y esta es una proposición condicional que está formada de dos proposiciones. Vamos a ver el ejemplo. Considérese que un candidato a la presidencia de México dice: si salgo electo presidente de la República, entonces el crecimiento anual del país será del 7%. Vamos a dividirlo en proposiciones. Si salgo electo presidente de la República, es decir, sale electo, por lo tanto es una proposición. Lo vamos a poner en la variable P. ¿Qué me dice? Entonces, el crecimiento anual del país será del 7%. Otra proposición, el crecimiento anual del país será del 7%. Lo ponemos en la variable Q. Esto nosotros lo podemos expresar de la siguiente manera. Si P, entonces Q. Si P, si salgo electo presidente de la República, entonces el crecimiento anual será del 7%. Entonces es la proposición condicional. La tabla de verdad de la proposición condicional sería la siguiente. Suponiendo que tenemos A y B, que en este caso A vendría siendo P, salgo electo presidente de la República, y B, el crecimiento anual fue del 7%. Ok. Me dice, salí electo presidente de la República y el crecimiento fue del 7%. Por lo tanto, mi resultado va a ser verdadero. ¿Por qué? Porque quiere decir que el candidato no mintió. Es decir, salió electo y existió un crecimiento. Entonces, por lo tanto, es verdadero. La que sigue. Cuando A es verdadero y cuando B es falso. Es decir, salió electo presidente de la República, pero no hubo un crecimiento del 7%. Entonces, por lo tanto, el candidato mintió. Es falso. Esa condicional no fue verdadera, fue falsa. ¿Por qué? Porque salió electo, pero no hubo un crecimiento. Ahora, él no fue electo. Es decir, no fue electo. Pero sí hubo un crecimiento del 7%. Pero es verdadero. ¿Por qué? Porque independientemente de que no hubiera sido electo, hubo un crecimiento y él no mintió.
¿Se entiende? O sea, no fue electo, pero él no mintió. Entonces sí hubo el crecimiento y por lo tanto es verdadero. La que sigue. Él no fue electo y tampoco no hubo un crecimiento. Pero mi condicional me dice que él tuvo que haber sido electo. Entonces es verdadero. ¿Por qué? Porque él no mintió. ¿Se entiende esta última? ¿Cómo es la condicional? Entonces, el único valor donde va a ser falso en una proposición condicional es cuando sea verdadero y falso. Es decir, que la hipótesis es verdadera, pero la conclusión es falsa. A es la hipótesis, B la conclusión. Entonces, la hipótesis fue verdadera, pero la conclusión fue falsa, por lo tanto es falso. Así de sencillo. ¿Dudas? Ah. Bueno, ahí le moví en algo, no sé muy bien, pero a ver qué pasa. ¿Me siguen escuchando? Ok, entonces adelante. La proposición condicional. Vamos a ver ahora la proposición bicondicional. Una es la condicional, que se puede representar de esta manera con la flechita apuntando hacia un lado, y ahora la bicondicional. ¿Qué me dice la proposición bicondicional? Sean P y Q dos proposiciones, entonces se puede indicar las proposiciones bicondicionales de la siguiente manera. Lo pueden encontrar de esta forma o también de esta forma. Es decir, solo una línea horizontal, no dos. Simplemente una. Ahí me quedó medio feo, pero se entiende, ¿no? Bueno. Entonces, ¿esto cómo se leería? Esto se lee como P, sí y solo sí, Q. En donde las proposiciones que representan en el enunciado P, sí y solo sí, Q, es verdadera si P es verdadera y sí y solo sí, Q también lo es. Es decir, cuando ambas sean verdaderas, va a ser verdadero. O bien la proposición es verdadera, es decir, es verdadera cuando P es falsa y sí y solo sí Q también lo es. Entonces, para obtener resultados verdaderos en la proposición bicondicional, tanto A como B deben de ser iguales, ya sea en valor verdadero o en valor falso. Si A es verdadero y B es falso, vamos a tener falso. Si A es falso y B es verdadero, vamos a tener falso. Entonces, tienen que tener en cuenta que en la proposición bicondicional ambos valores de verdad deben de ser iguales, ya sea verdadero o ya sea falso. ¿Dudas con esto? ¿Todo bien, chicos? Ok. Bueno, entonces, si no tienen dudas de esta parte, aquí la vamos a dejar. Con esto es suficiente por el día de hoy. La próxima semana ya vendríamos, ¿Tiene otra forma de representarse? Ok. ¿Cuál? ¿La bicondicional? La forma de representarse sería, o sea, con doble y con uno solo.